Se le conoce y reconoce por su agudeza crítica y su defensa a ultranza de la democracia. Directo y claro, advierte de los riesgos de la sobrerepresentación parlamentaria que busca imponer el partido oficialista y los excesos autoritarios que ya se observan de la nueva presidencia al desconocer y combatir la pluralidad. El temor a debatir y gobernar en democracia. ¿Cómo está? Bien, pero preocupado. ¿Todavía con ánimos? Con más ánimos aún. ¿Con esperanzas? Sí, ¿Certeza en las convicciones? en esa sí. ¿Íntegro frente a la diatriba? Seguimos resistiendo. Esta semana recibe la doctora su constancia de presidenta electa, don Ciro. Le corresponde porque eso dijeron las urnas. Parece que tenía razón, la elección fue solo un trámite. Lamentablemente fue una elección llena de trampas a lo largo del proceso, pero los votos en las urnas se contaron bien. ¿Presidenta legítima? Sí, aunque manchada por el propio presidente López Obrador al intervenir en la campaña. No hubiera hecho falta. ¿Qué tendrá de legítimo lo ilegal? Nada. ¿Eso lo sabrá nuestra doctora presidenta electa? Sabe que fue favorecida ilegalmente por el presidente. ¿No fue la misma operación de cooptación fraudulenta hecha por el gobierno de AMLO en estas elecciones que las que se hizo en 2006? Esta es mucho peor porque en 2006 no estaba prohibido expresamente que el presidente se metiera. Se puso esa prohibición en la Constitución ante el reclamo de AMLO y él abiertamente violó más de 50 veces la Constitución. ¿Acabaron haciendo aquello mismo que decían combatir? Pero de peor manera porque cuando ellos le denunciaron no estaba prohibido, vetado por la Constitución. Ahora ellos fueron a derribar el edificio democrático que reclamaron se edificara. Entonces, ¿violar las leyes electorales no es ya un modus operandi del partido oficialista? Sí, el partido oficialista es el esperpento del PRI. A propósito, ¿ha visto a Sheinbaum últimamente? No nos encontramos creo que desde que éramos los dos estudiantes. ¿Ni en los spots? No, ¿Soberbia? bastante. ¿El manipulable pensará que todos son manipulables? El manipulador se indigna cuando alguien no se deja manipular. La demagogia anda suelta y a sus anchas, don Ciro. La demagogia, la mentira y el intento de callar a quien no se la come. ¿A quién cree que se dirige la presidenta electa por la forma en que habla? Está ignorando que hay muchos millones de mexicanos que votaron legítimamente por otras opciones. Está pensando en una sociedad monolítica que no existe. ¿Los pensará de la misma inteligencia y raciocinio que ella? No creo que esté pensando en la gente como ciudadanos libres. ¿Tratará a los demás como le gustaría que la traten? No lo sé. ¿Se creerá sus propias mentiras? Me parece que hay mucha enajenación y es posible que sí. Insiste la presidenta electa en afirmar ya, sin escrúpulos académicos, que hubo fraude en 2006. No lo han demostrado. Los académicos demuestran sus afirmaciones. Ella no lo ha hecho. ¿Se creerá ella misma sus propios principios? Yo creo que abandonó los principios democráticos por los que luchó y ahora incurre en prácticas autoritarias que antes le parecían deleznables. Dice que no robar, no mentir, no traicionar son sus principios. Eso también dijo el presidente y no lo cumplió. ¿Para un científico despreciar las evidencias empíricas no es traicionarse? Así es volverse un títere del poder. ¿Para una científica tergiversar las cifras de feminicidios, por ejemplo, no es mentirse a sí misma? Y sobre todo, mentir a la sociedad siendo gobernante. ¿Para una científica cooptar los votos vía programas sociales no debería verlo como una traición o un robo? Debería, pero no lo hace. ¿No es traicionarse simular un diálogo? Ni siquiera lo simulan. Insultan. Si no volteó ni a ver ni a escuchar a su contrincante en los debates, ¿usted cree que atienda? Lo que están diciendo es que la oposición no debe existir y desprecian no a los líderes políticos que les enfrentaron, desprecian a millones de ciudadanos que votaron por otras opciones. Eso es lo grave. Ni a Salinas de Gortari se le hubiera ocurrido tanto desprecio y altanería. Ni a Salinas de Gortari se le hubiera ocurrido comportarse como se comportan López Obrador y Claudia Sheinbaum. En fin, ahora la presidenta electa da línea al INE y al Tribunal Electoral.
Pretenden, y también desde la Secretaría de Gobernación, decir cómo se deben asignar los diputados. Es una intromisión, es un exceso autoritario. Los ánimos autócratas gozan de buena salud. Lo que goza de mala salud son los derechos y las libertades de los mexicanos ante esas conductas de los poderosos. Curioso, llama a respetar la Constitución que ella misma desea trastocar y que pisotean. Durante el proceso electoral, ellos ignoraron la Constitución y las leyes. Iniciaron antes las precampañas, gastaron dinero que nunca demostraron de dónde sacaron y usaron al presidente como principal operador de campaña. Eso es contra la Constitución. ¿En verdad los convenios de coalición de partidos tienen límites de representatividad parlamentaria? Los convenios son acuerdos entre partidos, entre particulares. Lo que tiene el límite es la Constitución y a esa se deben de someter los convenios entre partidos. ¿Quién se engaña ahí? Quieren engañar a la ciudadanía al decir que con 54.7% de los votos les corresponden el 74.6% de los diputados. Inflan su votación. Eso es alterar la voluntad popular depositada en las urnas. Si hay límites. El artículo 54 fija 2 límites de la Constitución. Nadie más de 300 diputados y el exceso de representación entre porcentaje de votos y de legisladores es del 8%. ¿Qué entenderán del límite, por cierto, quienes mandan al diablo las instituciones? Ellos creen que el poder, cuando está en sus manos, no merece tener límites. Exigían el límite cuando eran oposición. Se traicionan a sí mismos. ¿Hay democracia donde campea la mentira? Bueno, puede haber sujetos políticos mentirosos. El problema es que a los argumentos falaces les haga caso la autoridad. ¿Es de demócratas tener palabra? Y de personas decentes también. ¿Sheinbaum tiene palabra? Tiene una palabra autoritaria. ¿Tadei? No le veo una palabra lo suficientemente autónoma e independiente. ¿Sabe Tadei que se juega con sus decisiones? Espero que lo sepa. Ella se formó en un INE autónomo. Le corresponde reivindicarlo, defenderlo y no entregarlo al poder autoritario. ¿No terminará por traicionar al INE? Lo veremos muy pronto. ¿Sabrá que se condena a sí misma? Espero que sí. ¿Sabe el INE que de confirmar la sobrerepresentación se condena a sí mismo? En efecto, pueden condenar al INE y a la democracia mexicana. Sería muy lamentable. ¿Es mejor hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse, don Ciro? Es mejor hacer, si se es árbitro, con la Constitución en la mano. Ni dejar de hacer, ni hacer por fuera de la Constitución. ¿Que lo escuche el Tribunal Electoral? Es su obligación. ¿De lo que decidan se arrepentirán? Pues yo espero que no, si toman la decisión correcta. Si el día de mañana desaparece el INE, el tribunal y la representación del pluralismo y la independencia del Poder Judicial, pues sabrán que hay razones para lamentar y su equivocación. ¿El país en sus manos? Sí, nunca la vida de la sociedad mexicana y los derechos de la ciudadanía habían dependido tanto de una decisión singular de la autoridad electoral como esta de la conformación del Congreso. ¿Eso es vulnerabilidad o autocracia? Las democracias siempre son vulnerables, pero esperemos que no lleguemos a la autocracia, que es lo que quieren quienes ejercen el poder de manera arbitraria. Si ya se cooptó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ¿qué le hace pensar que el Tribunal Federal no lo sea? El Tribunal Electoral tiene una altísima responsabilidad constitucional, tiene muchas miradas. Espero que la luz evite justamente actuaciones en la oscuridad. ¿Se le gana a la voluntad de AMLO? Por supuesto, la voluntad de AMLO no está por encima de la Constitución. ¿Se le gana a la voluntad de Sheinbaum? Por supuesto, ella tiene un cargo, pero no es la Constitución encarnada en una persona, por favor. ¿Para qué querrá la sobrerepresentación de su partido? Para acabar con el marco constitucional que obliga a tener poder limitado. ¿A qué le teme la presidenta electa? A los contrapesos propios de la democracia. ¿Temerá debatir? No le gusta debatir y no le gusta que existan poderes que puedan decir que no a sus decisiones. Y es lo que
está en la base de todo sistema democrático. ¿Sabrá debatir? No sé, no le he visto debatir democráticamente. ¿Temer al pluralismo la define o la desnuda? Las dos cosas. ¿Qué explica esa necedad? Que no es una demócrata convencida. ¿Necesidad de imponer más que de convencer? No han logrado convencer. ¿Pensará que sus convicciones son débiles? Sus convicciones pueden ser fuertes, pero sus argumentos son débiles. ¿No le da la impresión que la doctora teme gobernar? Teme gobernar en código democrático. Por cierto, ¿qué quiso hacer con nombrar a Arturo Saldívar para impulsar la reforma? Dar una muy mala señal a la sociedad que vio como un señor que encabezaba un poder independiente se puso al servicio del presidente. ¿A Saldívar lo ayuda o lo perjudica? Me tiene sin cuidado. ¿No será una trampa? No sé. ¿No lo puso quizás ahí para deshacerse de él? No seré el psicólogo de la presidenta. Ni Ebrard. Ebrard dijo que la nominación de Sheinbaum fue fraudulenta y acepta trabajar para ella, se retrata a sí mismo. Insisto, ¿no observa en Sheinbaum temor a gobernar? Creo que tiene temor a gobernar democráticamente, a saber que hay contrapesos en el Congreso, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos. Por eso quiere acabar con ellos. ¿Con resentimiento social se gobierna este país? Con resentimiento no se gobierna nada. ¿No es de buenos representantes gobernar con el poder de las leyes y no de las imposiciones? Pues solo quien se apega a la ley y a la democracia es un buen gobernante. ¿Querrá gobernar o solo administrar? Ellos quieren gobernar sin límite, sin principios democráticos y sin contrapesos. Quieren gobernar autoritariamente. ¿Sabrá Sheinbaum la diferencia? La debería saber. ¿Qué les hace pensar a este gobierno que se impone? Casi siempre se han salido con la suya, a pesar de la evidencia de corrupción, de atropellos, y eso, pues, fortalece su sentimiento de impunidad. ¿Qué le hace pensar a la próxima presidenta que será impune? Espero que no crea eso, porque quien se asume impune se vuelve arbitrario. ¿Tienen salida? La salida es reconocer la sociedad que votó el 2 de junio de manera plural y no tratar de avasallar a la oposición y a los que piensan y votan distinto. ¿Con el plan C? De cada 20 ciudadanos, 11 votaron por Morena y 9 por las oposiciones. Creer que 11 pueden echar por la borda del barco a los otros 9 es una manera autoritaria y sectaria de gobernar. ¿Cuándo se empezará a llamarle como una dictadura? Yo espero que nos eviten que les llamemos así, pero si empiezan a perseguir judicialmente a quienes opinan distintos, si hacen que cierren los medios de comunicación, si usan el poder para intimidar, estaremos ya en un terreno autoritario. Insisto, ¿el Tribunal Electoral de la Federación sabrá que se autoinmola? Deberían de saber que autoinmolan a una institución y si lo hacen será porque son personas que no debieron haber llegado jamás a ese cargo. ¿Y en el Senado? En el Senado habrá que garantizar la resistencia porque no tiene la mayoría calificada el gobierno. ¿Todavía piensa que no se dejarán intimidar en el Senado? Necesitamos que haya 43 Belisarios Domínguez en el Senado, gente íntegra. ¿A dónde hemos llegado? A el borde del abismo autoritario. ¿Qué se perdió en el camino? La posibilidad de construir un país más democrático, más justo, más libre, más seguro. ¿Qué se puede seguir perdiendo? Más libertad, más seguridad, que sea más injusto. ¿Qué se puede rescatar? Un espíritu colectivo de mejora sin que implique avasallar a los que son disidentes. ¿Qué viene? Resistir. ¿Sheinbaum sabrá calcular las consecuencias de sus decisiones con llevar al país a un gobierno hegemónico? Debería de entender que puede echar a perder incluso la marcha de la mediocre economía que tenemos si insiste en su agenda autoritaria. ¿La historia se lo recordará? La sociedad mexicana podrá recordar a Sheinbaum como
quien colocó a México ya en un modelo autoritario. Con López Obrador tenemos un presidente autoritario en un modelo todavía democrático. El salto a un modelo constitucional autoritario puede ser el legado histórico lamentable de Claudia Sheinbaum. Por cierto, ¿qué estará leyendo Sheinbaum de Venezuela? Creo que ella tiene un código de la Guerra Fría todavía y no es capaz de distinguir que las dictaduras son malas aunque se digan de izquierda. Esa definición elemental no es de ella. ¿Qué quiere decir la invitación a Putin? Creo que fue sobreexplotado por los rusos. Ya sabrá la doctora que se derribó justo el muro de Berlín. Sabe que terminó el muro de Berlín, pero por ejemplo no se atreve a llamarle a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela dictaduras. ¿En verdad piensa que podrían gobernar con una mayoría artificiosa? Sí pueden gobernar, pero van a gobernar autoritariamente y eso incluso les deslegitima. ¿Gobernará o administrará? Quiere gobernar desde el autoritarismo y si hace así, administrará la decadencia. ¿Entenderá la diferencia entre gobernar y administrar? No sé, no soy el psicólogo de la presidenta. ¿Qué le hará pensar que sus amigos de hoy seguirán siendo sus amigos? No sé quiénes sean sus amigos. ¿Tiene amigos? Supongo que sí. ¿Equipo? Tiene equipos, sí. ¿No la percibe que todavía no llega y ya da avisos de que se está quedando sola? No, yo lo que veo es que ha sido incapaz de separarse en ningún punto de la agenda de López Obrador. No ha mostrado su singularidad. Por cierto, Sheinbaum sí sabrá cómo llegaron Zambada y Guzmán López a los Estados Unidos. Lo ignoro. ¿Le importará? Le debería de importar. ¿Sabrá qué país piensa gobernar? Creo que no conoce la complejidad de México. ¿Gobernará o administrará? Quiere gobernar desde el autoritarismo. ¿Qué le hace pensar que AMLO no la exhibirá? AMLO está convencido de que ella seguirá cada una de sus indicaciones. Le dará entonces su respaldo. ¿Los odios de AMLO serán los mismos odios de ella? No es buena idea heredar odios. Ojalá que no lo haga. ¿Necesitaría que AMLO le diga que debe seguir callando? La presidenta necesita pensar por sí misma. ¿Eso que lo escuche Rosa Isela? Rosa Isela tiene que servir a la presidenta, no al expresidente. ¿Ve a Sheinbaum distanciarse de AMLO? En nada, lamentablemente. ¿Lo necesitará para gobernar? La responsabilidad del gobierno se le dio a ella. No fue una reelección. ¿Sabrá Sheinbaum que con solo investigar la corrupción de AMLO y sus familiares lo podría inmovilizar? Y lo podría volver iracundo también. ¿Lo hará? Lo dudo. ¿Lo debería hacer? Por supuesto. ¿Gobernará o administrará? Si decide administrar en los términos que está el país, solo administrará la mediocridad. Si esto no es un maximato, ¿qué es, don Ciro? Es un esperpento de maximato. ¿Cuál ha sido el mayor daño jurídico hecho por este gobierno a la democracia? Creo que está por consumarse, que sería la sobrerepresentación para cambiar la Constitución unilateralmente. ¿Quién o quiénes asumirán las consecuencias de unas reformas mal diseñadas? Si salen mal, se lavarán las manos todos. Por eso hay que señalar, antes de que cometan la atrocidad, los riesgos que hay. ¿En dónde están los contrapesos hoy? En muy pocas instituciones, en el Poder Judicial, en la prensa libre, cada vez más escasa. ¿Es un contrapeso el crimen organizado? El crimen organizado es un poder fáctico que está destrozando el derecho a la vida en este país. ¿Debe negociar la presidenta electa con el crimen organizado? La presidenta electa tiene que aplicar las leyes y a los criminales el Estado los debe de enfrentar. ¿No ha negociado ya con ellos? Ni idea, espero que no. ¿No ese es el mayor legado de la Cuarta Transformación? Uno de los legados del gobierno de López Obrador fue darle un trato incluso discursivo, muy diferente a los narcos y en cambio muy agresivo hacia los periodistas intelectuales que piensan distinto. ¿Quién se quede con el crimen se queda con el país? El problema es que el crimen se está quedando con el país con la complacencia de quien nos gobierna.
¿Hay salida? Por supuesto que hay salida, pero también hay riesgo de ir más abajo. ¿La revuelta de Chiapas la salida? La revuelta de Chiapas es una advertencia de lo que puede ser el país. Hay mexicanos cruzándose a Guatemala huyendo de la inseguridad y del crimen organizado. ¿Qué le hace a este gobierno creerse impune? Bueno, entre otras cosas, el resultado de las urnas. ¿Sheinbaum tentada a imponerse vía las botas militares? No le hace falta. No. Ganó en las urnas. ¿Los autócratas no van de la mano de las fuerzas militares? Con mucha frecuencia, sí. Ve a Sheinbaum sentada con los señores del cártel Jalisco Nueva Generación, Espero que no lo haga. saludando a las madres de los capos. Qué mal ejemplo seguiría. En fin, no debería contar con demócratas para defender una democracia. Las democracias solo sobreviven si hay demócratas. ¿Los hay Sí, afortunadamente, pero los quieren silenciar. en este país Por supuesto. con estos políticos? Sí, pero sobre todo los veo en la ciudadanía. ¿No es verdad que el mayor enemigo de la democracia es el fanatismo? En este momento, la desigualdad, la inseguridad y el afán autoritario de quienes nos gobiernan. ¿Hay demócratas en la oposición? Sí, por supuesto. ¿Queda ciudadanos para defenderla? Yo espero que sí. Vimos grandes movilizaciones en los últimos años. La sociedad mexicana no está dispuesta a que se asfixie su democracia y sus derechos. ¿Qué oposición se necesita, don Ciro? Una oposición que tenga programa, que tenga principios y que no vea a los partidos de oposición como botines. ¿No querrá usted ocupar un puesto de representación? No, yo fui árbitro y no veo que los árbitros cuando se retiran deben de saltar a la cancha. No está en mi horizonte. En fin, ¿quedará espacio para el diálogo político? Debemos de hacer todo lo posible para que el diálogo no sea asfixiado. Le recuerdo que la corrupción goza de buena salud. Lamentablemente, de muy buena salud. Y los institutos pensados para acotar la corrupción, para impedirla, como los de transparencia, se quieren destruir. ¿Se podría medir la ambición política actual sin el crecimiento de la corrupción que ha marcado a la Cuarta Transformación? Yo creo que buena parte del resultado electoral se debe al uso clientelar de los programas sociales y eso es un uso ilegal. Segalmex. Ahí tenemos un ejemplo de impunidad y corrupción monumental, pero que no les costó políticamente, por eso se sienten impunes. ¿Hay democracia donde hay nepotismo? Debería de eliminarse el nepotismo, pero me temo que puede exacerbarse con el deterioro democrático. La sonrisa de los hijos de AMLO. La sonrisa del cinismo. ¿Pensarán que el país es suyo? Qué grave que así sea. La insolencia de los ambiciosos. Si están alineados con el poder, consiguen lo que quieren. Insisto, ¿qué se perdió en el camino? Si avanza su agenda, vamos a seguir siendo un país pobre, desigual e inseguro, pero además con gobernantes autoritarios, el peor escenario posible.